Buenas a todos. En este video vamos a abordar las rupturas en el campo del arte que se desarrollaron en el siglo XX y que dieron lugar al paradigma contemporáneo del arte. Para eso vamos a analizar el capítulo Arte es todo lo que los hombres llaman arte, del libro Teoría del arte de José Jiménez. Para comenzar, Jiménez propone observar la siguiente imagen. Cuando nos preguntamos ¿qué es esto?, es probable que la primera respuesta que se nos viene a la mente sea «esto es la Mona Lisa» o «la Gioconda» de Leonardo da Vinci. Bueno, esta respuesta da cuenta de cierta información, ciertos datos historiográficos que hemos recibido. Es lo que podríamos llamar una respuesta culturalista. Si volviéramos a preguntarnos ¿qué es esto?, intentando despojarnos de esos datos, quizás una segunda respuesta posible sea, bueno, esto es una pintura. Pues bien, en realidad siguen siendo datos o información que hemos recibido, porque en realidad lo que vemos no es una pintura, sino una reproducción fotográfica. Lo que vemos no es la obra, sino una reproducción de la obra. Esta reproducción transmite fielmente la imagen, pero altera profundamente algunas características materiales del soporte original y distorsiona determinados elementos como la escala, la textura, incluso algunos colores. Sin embargo, una primera mirada inadvertida no distingue entre la obra y la imagen. Y esto sucede porque vivimos en una cultura de la imagen. Nuestra experiencia de las cosas se funde y se superpone con nuestra experiencia de las imágenes tecnológicamente producidas de esas cosas. Este ejemplo de la Gioconda nos sirve para analizar de qué manera se da esta experiencia de indistinción entre las cosas y su información o su reproducción o nuestro bagaje cultural. Ahora bien, este ejemplo no es casual. Podríamos preguntarnos por qué la mayoría conoce ciertos datos de esta imagen y puede reconocerla fácilmente. ¿Por qué es tan popular la imagen de la Gioconda de Leonardo da Vinci? Cuando analizamos su historia, observamos que ya era considerada una obra maestra desde los contemporáneos de Leonardo, por hallazgos técnicos respecto de la perspectiva atmosférica y porque además fundía el ideal de ciencia y de arte propios del Renacimiento. A partir del libro Vidas de Giorgio Vasari, se propicia además una sobrecarga interpretativa. Se analiza a la Gioconda como la mujer ideal, retomada luego por el romanticismo, y la figura de la femme fatale en el simbolismo, sobre todo por el juego entre la mirada y la sonrisa. Entonces, se podría afirmar que la Gioconda se convirtió en la cultura europea no solo en una pintura, sino en un dispositivo mítico. Pero ahí no queda todo. En 1911 se produce su robo. La tabla pertenecía a la colección del Museo del Louvre y en el clima de gestación de la Primera Guerra Mundial se produce su desaparición, lo que provoca una conmoción muy grande, alimentada por los medios, sobre todo por las revistas ilustradas que reprodujeron masivamente la imagen de la obra. Se la reproduce a través de fotografías, de variadas ilustraciones y de tarjetas postales. Por primera vez, una obra artística sale de los canales habituales de circulación, insertándose en los medios masivos de comunicación. Se convierte en la obra pictórica más reproducida y por consiguiente más conocida de Occidente. Jiménez asegura que a partir de este proceso se logra una independencia entre la imagen y la obra. Podemos hacer una diferencia entre ambas categorías. La obra maestra es un objeto venerable, mientras que la imagen en realidad es un objeto cotidiano. La obra maestra genera distancia, respeto. En cambio, la imagen provoca cierta cercanía. La obra maestra pertenece a la alta cultura, mientras que la imagen se desarrolla en la cultura popular.
Solo es posible esta transformación a partir de la reproducción masiva que permiten los nuevos medios técnicos. A principios del siglo XX podemos afirmar que vivimos en la era de la reproductibilidad técnica de la imagen, un concepto elaborado por Walter Benjamin en su famoso ensayo. De esta forma, el arte perdía el monopolio de la producción de imágenes. Este ocaso de la tradición se refleja en la obra Composición con Mona Lisa, realizada en 1914 por Kazimir Malevich. La imagen de la Gioconda aparece doblemente tachada con la inscripción Eclipse parcial. Una posible interpretación de la obra de Malevich da cuenta de la radical ruptura que se está desarrollando en el campo del arte. En 1919, sobre una reproducción fotográfica de la imagen de la Gioconda en formato de postal, Marcel Duchamp agrega con lápiz algunos elementos, una barbilla, un bigote, y escribe en la parte inferior un anagrama, LHOOQ, cuya pronunciación en francés produce una homofonía, LHOOQ. Ella tiene calor en el culo. Esta intervención da cuenta del quiebre en la veneración a las grandes obras de arte tradicionales, transformando a la imagen femenina en una figura andrógina, algo que muchos autores relacionan con un texto de Freud en el que se interpreta a la Mona Lisa como un autorretrato de Leonardo. Cuando analizamos la postal en términos de manifestación artística, ahí vienen los problemas. Se supone que para hacer una obra de arte, en términos tradicionales, falta el aspecto de realización o poiesis griega que la tradición clásica había traducido como creación. Duchamp no crea algo nuevo, sino que interviene sobre un soporte material ya hecho, en este caso la postal, la imagen impresa. Esto responde al principio de ready-made, que significa ya hecho, disponible, listo. Duchamp sostiene que siempre hay una dimensión de acoplamiento de lo ya dado, cuestionando así la noción de autor, puesto que personalmente él descree de la función creadora del artista. Los ready-made son evidencia de la expansión de la tecnología en la vida moderna y la consecuente pérdida de jerarquía y exclusividad del arte en el proceso de producción de imágenes. De alguna forma, equipara el esfuerzo de quien diseña el prototipo de un objeto al que realiza un artista en la producción de su obra. ¿Qué es lo que se modifica en el objeto para transformarlo en ready-made? Básicamente, la descontextualización. Al descontextualizarlo, se elimina la finalidad práctica, la utilidad, y se promueve su consideración estética. No en sentido sensible u ornamental, sino conceptual. Sostiene Duchamp que en el ready-made la dimensión material es prácticamente irrelevante. En el caso de la postal, el hecho de estar disponible gracias a la reproducción técnica de la imagen es lo que hace posible su intervención. Es decir, Duchamp manipula la imagen de la Mona Lisa. Puede hacerlo porque hay una reproducción técnica de esa imagen. No podría intervenir el original porque eso significaría su destrucción. Esta disponibilidad que permite la reproductibilidad técnica de la imagen también hace que se pueda cuestionar la imagen, superponer entonces otras dimensiones visuales que juegan de forma dialéctica con la imagen original. Otro artista que juega en este sentido es Andy Warhol. Warhol pone de manifiesto la dinámica de la autonomía de las imágenes respecto de sus soportes materiales, dado que circulan por ámbitos diversos como la publicidad, el consumo, el arte o la comunicación, desdoblándose, fragmentándose y distorsionándose. Están atravesadas por el deseo y la posesión, por la reproducción y el consumo. Si el arte es objeto de deseo y de posesión, se transforma entonces en una mercancía más, formando parte de la cadena generalizada que articula el capitalismo. El campo del arte
adopta estrategias propias de esa cadena, llamar la atención, hacerse notar, a veces de forma sutil y otras a través del espectáculo o del escándalo. Gunther von Hagens, por ejemplo, utiliza el método de la plastinación en cadáveres humanos, confundiendo de alguna forma la frontera entre la medicina, el espectáculo y el arte, en exposiciones realmente masivas. Podemos ver ahí una mezcla de curiosidad, voyerismo, morbo y sorpresa, que están atravesando estas muestras y que circulan siempre entre la mediatización y el entretenimiento. Si bien sus prácticas hoy por hoy no son consideradas artísticas por diversos dilemas éticos, apunta a un tópico que interesa sobremanera en el arte contemporáneo, que es el problema de la representación y de la presentación. Algo similar podemos ver en el proyecto Self del artista Mark Quinn. Cada escultura de la serie está realizada por 4,5 litros de la propia sangre del artista, que permanece congelada por un sistema de enfriamiento del propio dispositivo de exhibición. Dice el propio Quinn: en un sentido gracioso, pienso que Self, la serie de cabezas congeladas, trata de la imposibilidad de la inmortalidad. Este es un trabajo artístico sobre el sustento de la vida. Si la desconectás, se convierte en un pozo de sangre. Solo puede existir en una cultura donde el cuidado por el arte es una prioridad. No es probable que sobreviva revoluciones, guerras ni disturbios sociales. Otro artista que problematiza la relación entre la representación y la presentación es Damien Hirst. Él trabaja con cadáveres de animales inmersos en formol. Afirma el propio Hirst: no quería un modelo o dibujo de un tiburón, quería la cosa de verdad. Quería que la gente pensara: esta jodida cosa podría comerme. En las últimas décadas se han promovido exposiciones en las que no se crean imágenes ni se representa la realidad, sino que se presenta lo real. El propio Hirst explica que en sus producciones él busca provocar una cierta revulsión, pero para hacer pensar, inducir a cuestionar las imágenes, dándole la responsabilidad al espectador. Hay una intención de despertar una sensibilidad que está cada vez más adormecida ante el bombardeo constante de imágenes. En este contexto, vemos que la noción de arte es distinta a la del Renacimiento, cuando fue elaborada la Gioconda. Como vemos, el concepto de arte es una construcción histórica y cultural. Lo que se ha entendido por arte a lo largo de la historia de nuestra cultura, y sobre todo su intencionalidad y sus límites, es algo cambiante. En el siglo XX existe una transformación del territorio de las artes visuales en particular y del arte en general. Es una superficie mestiza, resultado de la superposición de técnicas, soportes, circuitos de circulación y validación. A principios del siglo XX se tomó conciencia de esta invasión de imágenes y su reproducción técnica en el mercado del consumo masivo. Desde mediados del siglo XX nació un intento de lo que podríamos llamar recuperar la vida, lo irreproducible tecnológicamente, y colocarlo como un componente central del campo del arte. Varios artistas intentaron hacer presente la vida en el arte como una forma de reactualizar el carácter cultual de la obra. Existe entonces un retorno al ritual, al uso del cuerpo, sus fluidos, sus tejidos. Incluso en la utilización de animales podemos ver esa vinculación por una cercanía con el universo de las sensaciones, el dolor y la muerte. Pero también evidencia el intenso narcisismo de la sociedad occidental contemporánea. A su vez, existe un nuevo espectador mucho más activo que ejerce su capacidad crítica. El paradigma tradicional del arte, desde el Renacimiento hasta la primera mitad del siglo XX, poseía un código único y homogéneo, que era un código eurocéntrico y hegemónico. La actualidad
da lugar a lo que se conoce como paradigma contemporáneo del arte, que se presenta envuelto en pluralidades. Cada propuesta artística, entonces, debe ser examinada en función de su coherencia interna, conceptual y poética. En este panorama, Dino Formaggio formula la frase «Arte es todo lo que los hombres llaman arte». Desde esta postura, nuestro juicio debe formarse desde una mirada amplia, intentando despojarnos de prejuicios. Pero al mismo tiempo, es sumamente importante mantener la exigencia crítica. No todo vale. No cualquier propuesta debe ser aceptada en términos de excelencia artística. Y en este sentido, es muy importante mencionar que el valor de una obra no se formula de manera inmediata. Necesita lo que se conoce como prueba del tiempo. Además, sostener que arte es todo lo que los hombres llaman arte hace alusión a que algo se transforma en arte cuando es llamado arte. ¿Y cómo algo es llamado arte? Cuando ingresa en los canales institucionales y se hace circular dichas prácticas como artísticas. Y aparece una argumentación que justifica esa inserción en galerías, en exposiciones públicas, en revistas, en los medios y sobre todo en el museo. Todo este entramado determina su legitimación en el campo del arte. Las teorías del arte se colocan en una dimensión autónoma a este sistema, independiente del poder político, que estaría representado por el entramado institucional, y del poder económico, que estaría representado por el mercado del arte. Su fin es proporcionar materiales teóricos que desde lo lingüístico y desde lo conceptual ayuden a comprender a qué llamamos arte en la actualidad. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en próximos videos.